Hola chicos, bien, vamos a empezar la clase. Hoy día vamos a revisar la continuación de la parte de farmacología, ¿no? Estábamos viendo los procesos de farmacocinética, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad vamos a revisar la parte de distribución y la parte de metabolismo, o también llamado biotransformación, ¿no? Siempre comienzo con esta lámina para poder recordar nuevamente los procesos que comprende la farmacocinética, ¿no? Y que es todos aquellos procesos que hace el cuerpo, el ser humano, los sistemas biológicos a los fármacos, ¿ya? Entonces, ¿en qué comprenden esos procesos? Ya habíamos revisado anteriormente la parte de liberación, ¿no es cierto? Recuerden que un fármaco, medicamento, tiene diferentes formas de presentación. Entonces tiene primero que liberarse, ¿no? Porque algunos vienen en cápsulas, otros en tabletas, en gragueas, etc. Entonces tienen que liberarse, tienen que pasar luego a la circulación, eso se llama la absorción. Y ahora vamos a ver la parte de distribución, que es cuando el fármaco pasa a los diferentes compartimientos. En este caso, a la sangre, a los tejidos corporales, etc. Su metabolismo, o también llamado biotransformación, que son una serie de reacciones químicas, ¿no? Para poder eliminarlos de una forma más fácil a los medicamentos, a los fármacos. Y bueno, motivo de otra charla será la parte de excreción. Ya hoy día nos centramos en distribución y metabolismo, ¿ya? Entonces siempre recuérdense la mnemotecnia LATME, ¿no es cierto? LATME, que comprende los 5 procesos de la farmacocinética, ¿ya? Entonces quiero que vean esta lámina típica del Goodman, ¿no es cierto? Que es lo que nos basamos siempre para el estudio de farmacología, en la cual podemos ver, ¿no es cierto?, que el fármaco, una vez que ha ingresado a la circulación, ¿no es cierto?, plasmática, ¿ya? Una vez que ya se ha absorbido, ¿no es cierto? Recuerden que primero se libera, se absorbe, que es cuando ingresa a la circulación plasmática. Y una vez que ingresa a la circulación, empieza a distribuirse, ¿no? Como pueden ver acá, se distribuye hacia el tejido u órgano en el cual va a hacer el efecto terapéutico. Entonces recuerden que la fracción libre del fármaco pasa a los tejidos donde va a actuar y va a través de receptores, eso ya vamos a ver en la parte de farmacodinamia, va a ejercer su efecto terapéutico, ¿no? Entonces es así como una vez absorbido el fármaco y llega a la sangre, de acá la fracción libre del fármaco pasa a lo que viene a ser el tejido donde va a ser un efecto terapéutico, ¿no? Pero también puede reservarse, ¿no?, en tejidos, porque hay ciertos tejidos como el tejido adiposo que puede almacenar fármacos solubles. Entonces actúa como un reservorio, ¿no?, el tejido adiposo, ¿no? O también puede pasar a tejidos, ¿no?, de manera indirecta, también puede unirse a tejidos y generar, ¿no es cierto?, un efecto no deseado. Y acá viene ya la toxicidad, ¿no es cierto? Un fármaco se puede depositar en un tejido y, por ejemplo, en la retina, en la córnea, ¿no? Fármacos como la hidroxicloroquina, por ejemplo, se deposita en lo que viene a ser en la retina y causa un daño a nivel de la retina, ¿no? Entonces, esta distribución por los diferentes compartimientos, por los diferentes tejidos, ¿no?, van a explicar entonces el efecto terapéutico, el reservorio en los tejidos que tienen afinidad al fármaco, o también ciertos datos de toxicidad que el fármaco, la fracción libre, puede pasar al sitio de acción no deseado, ¿no? Muy bien. Pero recuerden que hay otra fracción del fármaco que es unida a proteínas. Miren, entonces como están viendo, el fármaco de la sangre se está distribuyendo, ¿no es cierto? Se está distribuyendo. Entonces hay otra fracción que permanece en la sangre, ¿no?, del fármaco, que es unido a proteínas, ¿no? Recuerden la principal proteína plasmática, la albúmina, ¿no? La albúmina, ¿no? Muy bien. Y también otra parte del fármaco que está en la sangre, ¿no?, se metaboliza, que es lo que se conoce con el nombre de biotransformación, y también se excreta, ¿no? Entonces, como están viendo,
no solo el fármaco se va a distribuir en los tejidos, sino también va a ir a los órganos donde se va a metabolizar, el más importante, el hígado, o excretar, como en el caso del riñón. ¿Estamos? Entonces acá estamos viendo pues que el fármaco se está distribuyendo. Entonces lo que hemos visto ahí es la distribución del fármaco, ¿ya? Que es uno de los procesos que estamos mencionando de la farmacocinética, la distribución. Entonces cuando pasa a los tejidos, ojo, que si se han dado cuenta, miren, la flechita está en doble dirección. Por lo tanto, estos procesos son reversibles. Estos procesos de distribución son reversibles, ¿ya? Esta es la llamada distribución reversible, cuando pasa a los tejidos, ya sea para hacer su efecto terapéutico o para almacenarse en tejidos como reservorio o también en tejidos u órganos no deseados y que puede generar toxicidad. Pero también hay lo que viene a ser la parte irreversible, que es básicamente cuando se excreta o se metaboliza, ¿no? Estos dos, cuando el fármaco va a su órgano que lo va a metabolizar o al órgano donde va a eliminar, esta es la llamada distribución irreversible. Irreversible, ¿correcto? Irreversible. Porque obviamente al metabolizarse o al excretarse, ya el fármaco prácticamente ha salido de la circulación sistémica y ya no regresa, ¿ya? Ya no regresa. Entonces vamos a ver este primer proceso de la distribución, ¿ya? Entonces la distribución, como hemos mencionado, es uno de los procesos de la farmacocinética que explica cómo se va a distribuir, cómo se va a repartir el fármaco en los diferentes compartimientos, ¿ya? Entonces el fármaco producto de la absorción llega a la sangre, eso ya sabemos, ¿no? Producto de la absorción atraviesa membranas biológicas y llega a la sangre, ¿no es cierto? Llega a la sangre. Y una vez en la sangre, entonces vamos a tener dos fracciones en la sangre con respecto al fármaco. Una fracción que va a estar ligada a proteínas, entonces se va a llamar fracción, ¿no?, del fármaco unido a proteínas. Y otra fracción que es la fracción libre, que básicamente es la fracción activa, ¿correcto? Esta es la fracción activa porque es la que va a pasar membranas biológicas y va a dirigirse a los tejidos, ya sea, ¿no es cierto?, su órgano diana o su tejido diana u órgano blanco, ¿no?, para que interaccione con receptores y provoque el llamado efecto terapéutico, ¿ya? Entonces recuerden que la fracción libre es la que sale de la sangre hacia el tejido diana u órgano diana y al interactuar con los receptores produce el efecto terapéutico, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, la fracción libre puede ir a otros órganos, ¿no es cierto?, y puede actuar como reservorio, como depósito o también en sitios no deseados y provocar efectos de toxicidad, ¿no es cierto? Y por eso vamos a ver modelos de distribución, ¿no?, de un compartimiento, de 2, de 3 compartimientos, ¿no?, según cómo se va distribuyendo el fármaco, ¿ya? Entonces esta lámina es para que recuerden que hay dos formas de distribución, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos formas? Esas dos formas vienen a ser la fracción libre del fármaco, ¿ya?, que es la que va a provocar el efecto terapéutico, acuérdense, esta es la parte activa, ¿ya?, y la otra fracción que es la ligada a proteínas, ¿ya? Entonces, esas dos fracciones, esas dos formas, ¿ya?, están presentes en la circulación, ¿ya? Entonces, una parte del fármaco está libre y otra parte del fármaco está unido a proteínas plasmáticas, como por ejemplo el caso de la albúmina, ¿no? El caso de la albúmina. Entonces, recuerden que la albúmina es la proteína plasmática más abundante, ¿ya? Y va a fijarse a fármacos que de acuerdo a su propiedad química, ¿no?, va a unirse a la albúmina. Entonces, ¿qué fármacos se unen típicamente a la albúmina? Los fármacos que son de naturaleza ácida, ¿ya? Los fármacos que son de naturaleza ácida, como la famosa aspirina, el ácido acetilsalicílico,
como la warfarina, ¿correcto? El ácido acetilsalicílico, la warfarina, ¿no es cierto?, tienen alta unión albúmina, porque son fármacos ácidos. La indometacina, ¿no?, los AINES, la mayoría de los AINES que son ácidos también, entonces se unen a la albúmina. Por el contrario, los fármacos que son bases, ¿ya?, se unen a otra proteína plasmática, ¿ya?, que viene a ser la alfa-1 glucoproteína. Alfa-1 glucoproteína, ¿no? Fármacos básicos como el propranolol, por ejemplo, ¿ya?, se va a unir a la alfa-1 glucoproteína. Entonces, dependiendo de la naturaleza del fármaco, ¿no?, la propiedad química, ¿ya? Entonces, si el fármaco es ácido, se unen a la albúmina. Si el fármaco es básico, alcalino, se une a la alfa-1 glucoproteína. También, ¿no?, esta fracción o esta unión a proteínas plasmáticas va a depender también, mientras más liposoluble el fármaco, va a haber más unión a proteínas plasmáticas, porque recuerden que la sangre es principalmente agua. Entonces el medio sanguíneo es hidrosoluble. Entonces, si un fármaco es muy liposoluble, para que pueda transportarse por la sangre, tiene que unirse fuertemente a proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, verapamilo, ¿no?, la warfarina, son fármacos bastante liposolubles y por eso tienen bastante unión a proteínas plasmáticas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los beta-lactámicos, como la penicilina, la ampicilina, que son más hidrosolubles, por lo tanto su unión a proteínas plasmáticas es menor. ¿Se dan cuenta? Ya la ampicilina tiene una unión a proteínas plasmáticas del 20%, en cambio el verapamilo 60%, etc. Entonces también la naturaleza del fármaco, ¿no?, va a determinar la fracción de unión a proteínas plasmáticas. Entonces eso es lo que deben acordarse. Mientras más liposoluble el fármaco, más unión a proteínas plasmáticas. Y mientras más hidrosoluble, menos unión a proteínas plasmáticas, ¿ya? Ahora, una vez que hemos determinado que se va a unir a proteínas, también el pH, la naturaleza ácido-base del fármaco, va a determinar a qué proteína unirse. Si el fármaco es ácido, como la aspirina, se va a unir a la albúmina. Si el fármaco es básico, como el propranolol, que es un beta-block, se va a unir a la alfa-1 glucoproteína. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la parte activa, la que va a hacer el efecto terapéutico? Recuerden que es la fracción libre. La fracción libre es la que va a distribuirse en los tejidos y es la que va a alcanzar el órgano blanco, el tejido diana, y va a hacer el efecto terapéutico, ¿ya? Por eso acuérdense siempre que la parte libre es la que va a realizar el efecto terapéutico. Por lo tanto, es la forma activa, ¿ya? La forma activa. Y en cambio, la fracción del fármaco unido a proteínas se encuentra en la sangre, ¿no es cierto? No puede atravesar membranas, se encuentra en la sangre y alcanza un equilibrio dinámico con la fracción libre. Entonces, la fracción unida a proteínas con la fracción libre siempre alcanzan un equilibrio dinámico. ¿De qué manera? Estamos diciendo que el fármaco libre es el que atraviesa las membranas y pasa a los tejidos. Entonces, conforme vemos el efecto terapéutico de un fármaco, es porque el fármaco libre está pasando a los tejidos y este va a disminuir su concentración plasmática. Entonces, cuando pasa eso, cuando la fracción libre disminuye, porque está pasando a los tejidos y está ejerciendo el efecto terapéutico, entonces se va a disolver este enlace, porque generalmente estos enlaces, ¿no?, son iónicos, son electrovalentes, ¿no? No son enlaces fuertes, son enlaces reversibles, de tal manera que cuando baja la fracción libre, porque ha pasado a los tejidos para hacer el efecto terapéutico, entonces se rompe el enlace, ¿no?, y este fármaco que estaba inicialmente unido a proteínas pasa a ser ahora una parte de la fracción libre, equilibrándose, ¿no es cierto?, las concentraciones plasmáticas entre la fracción libre y la fracción del fármaco unida a proteínas plasmáticas,
¿ya? De esa manera, si tú te das cuenta, la parte unida a proteínas de los fármacos, ¿ya?, es la que va a actuar como un reservorio sanguíneo. O sea, cada vez que la fracción libre disminuya en la sangre, la fracción unida a proteínas va a reponer esa parte del fármaco libre que ha disminuido, ¿ya? Entonces, al final alcanza un equilibrio dinámico. Vamos a ver los modelos de distribución. Entonces, estamos mencionando que la distribución es cuando el fármaco, una vez llegado a la sangre por la absorción, pasa a los tejidos, a los diferentes tejidos. Entonces, hay diferentes modelos. Por ejemplo, para los fármacos, ¿no? Modelo monocompartimental. Este modelo, ¿qué nos dice? Que una vez que el fármaco es administrado, que es lo que estamos viendo en la imagen A, ¿ya? Una vez que el fármaco es administrado, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren, rápidamente se distribuye por todos los tejidos y los órganos. Entonces, como rápidamente se distribuye en todos los tejidos, estamos hablando en la sangre, en los órganos, etc. Entonces, a eso se llama modelo monocompartimental. Una vez administrado el fármaco, se distribuye de manera homogénea en todos los tejidos, de manera rápida, ¿correcto? De manera rápida. Ya está. En cambio, el modelo bicompartimental, ¿qué nos dice? Que una vez que el fármaco es administrado, que es lo que estamos viendo en la figura A, primero el fármaco se va a distribuir, ¿en dónde? En los órganos que tienen bastante irrigación. Esa es su primera distribución, en los órganos que tienen bastante perfusión, bastante irrigación, bastante flujo sanguíneo, como es el caso, por ejemplo, de lo que vienen a ser los riñones, el caso del hígado, el caso del sistema nervioso, etc. O sea, la primera distribución del fármaco es hacia los órganos más irrigados. Y finalmente, luego, en una segunda etapa, el fármaco se va a distribuir de manera homogénea en el resto de los tejidos, que generalmente son los que van a tener menos irrigación. Tal es el caso de la piel, del tejido celular subcutáneo, o sea, el tejido adiposo, etc. ¿Ya? Entonces, el modelo bicompartimental nos dice que una vez administrado el fármaco, este se distribuye en una primera etapa en los tejidos u órganos más perfundidos, más irrigados. Y luego en una segunda etapa se distribuye de manera más lenta en los tejidos que tienen menos irrigación. Y prácticamente se distribuye de manera homogénea, como estamos viendo, ¿ya? Entonces, como es en dos etapas, ¿no?, ese modelo se llama bicompartimental, ¿ya? Y de este modelo es el que podemos aprovechar, por ejemplo, de esta imagen, ¿no?, que encontramos en el libro del Goodman, que nos habla sobre el tiopental, que es un fármaco que se utiliza en anestesiología. Es un barbitúrico de acción ultracorta. Este barbitúrico se utiliza bastante en anestesiología, ¿no? Entonces, los anestesiólogos saben que el tiopental tiene una distribución bicompartimental, porque es en dos etapas. La primera etapa, miren, rápidamente se va a distribuir ¿en dónde? A nivel sanguíneo y a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro, el sistema nervioso, recuerden que consume el 15% del gasto cardíaco, es un órgano muy perfundido. Entonces, en esta primera distribución del tiopental pasa a los órganos bien perfundidos, como es el sistema nervioso, como es el hígado, ¿correcto? Que son los que tienen buena irrigación, ¿ya? Músculo esquelético por ahí al final. Y en una segunda etapa, miren, miren, estamos viendo que en los primeros segundos a minutos, rápidamente pasa la sangre, pasa el sistema nervioso, al hígado, músculo, ¿no es cierto? Pero en una segunda etapa, miren quién va a predominar la concentración del fármaco, ¿ya? La concentración, porque eso es lo que estamos viendo acá, concentración del tiopental, ¿no? En un inicio entonces predomina en el sistema nervioso, en el hígado, luego en el músculo, que son
tejidos bien perfundidos. Pero finalmente, en una segunda etapa, miren, empieza a distribuirse en el tejido adiposo, que es un tejido que tiene poca irrigación, o a su órgano que metaboliza, ¿no?, para poder ser eliminado o, en este caso, metabolizado, ¿no? Entonces rápidamente vemos acá pues que hay una doble etapa, ¿no?, en la distribución. Una etapa inicial rápida, en la cual predomina en tejidos bien perfundidos, y una segunda etapa en la que predomina en tejidos pocos irrigados. Ese es el modelo bicompartimental. Pero también hay un modelo tricompartimental, el cual nos dice, ¿no es cierto?, que este fármaco, ¿no es cierto?, primero, como ya habíamos explicado, una vez administrado el fármaco y absorbido, este fármaco pasa a los tejidos con bastante irrigación al inicio, de manera rápida. En una segunda etapa pasa a los órganos que tienen menos irrigación, ¿no?, como por ejemplo la piel, el tejido adiposo, etc. Y en una tercera etapa, el fármaco se queda almacenado en ciertos órganos, ¿ya?, debido a la alta afinidad que tiene el fármaco por ese tejido. Tal es el caso, por ejemplo, del tejido adiposo en los pacientes obesos, y de esa manera actúa como un reservorio el tejido adiposo para ciertos fármacos muy liposolubles. El tejido cardíaco, por ejemplo, para la digoxina, ¿no? Entonces hay bastante afinidad, o como les había comentado también, el caso de los fármacos que se depositan en la córnea, en la retina, etc. Entonces, ese es el llamado modelo tricompartimental. Entonces, en una primera etapa se distribuye a los tejidos con bastante flujo, con bastante irrigación. En una segunda etapa a los órganos menos perfundidos, y en una tercera etapa se va a depositar en ciertos órganos profundos y en la cual hay bastante afinidad del fármaco por esos tejidos, ¿no?, actuando como reservorio, como almacenamiento, y que también explica la toxicidad de los fármacos cuando se acumulan en ciertos órganos o tejidos, ¿ya? Entonces, ese es el llamado modelo tricompartimental, ¿ya? Y este modelo es el que se aplica para aquellos fármacos que pues tienen un efecto prolongado, ¿no? Yo administro y el fármaco tiene un efecto muy prolongado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en este modelo el fármaco queda almacenado en los tejidos, de tal manera que ya les he hablado de la distribución reversible, ¿no?, en la cual una vez que ya se consume la fracción libre del fármaco, nuevamente, ¿no?, se va reconstituyendo de la fracción unida a proteínas, ¿ya? Entonces, y aparte que el fármaco queda almacenado en ciertos tejidos, y de esos tejidos que actúan como reservorio pueden pasar a la sangre y actuar como fracción libre, ¿ya? Por eso este modelo nos explica el efecto prolongado de algunos fármacos, ¿ya?, como por ejemplo los anticonceptivos hormonales, ¿no? Ustedes saben que las mujeres, por ejemplo, para evitar el embarazo, se colocan una ampolla mensual, trimestral, etcétera, ¿no?, porque justamente son de acción prolongada, porque se acumulan en el tejido adiposo y se van liberando, ¿no?, conforme pasa el tiempo. ¿Cuáles son los modificadores de la distribución? O sea, ¿cuáles son los fármacos que modifican, que alteran la distribución? ¿Ya? Entonces, al igual que la absorción, en la distribución también, chicos, estamos hablando de paso por membranas biológicas, transporte por membranas biológicas. Entonces, las propiedades físico-químicas del fármaco van a alterar también no solo la absorción, sino también la distribución, porque en ambos vemos transporte de membranas. De tal manera que si un fármaco es liposoluble,
que si un fármaco es de bajo peso molecular y si un fármaco tiene o predomina su forma no ionizada, como habíamos visto en la absorción, entonces va a tener una buena distribución, porque va a transportarse de manera más eficaz a través de las membranas biológicas, ¿no? Si el fármaco es muy liposoluble, de bajo peso molecular, predomina su forma no ionizada, va a tener buena distribución. Al igual que tenía buena absorción, también va a tener buena distribución, porque en ambos procesos farmacocinéticos el transporte de membrana es lo que va a presentarse. Otro factor que altera la distribución es el flujo sanguíneo, que ya lo hemos comentado, el flujo sanguíneo de los tejidos, de tal manera que en el cuerpo se dice que hay un compartimiento central y un compartimiento periférico, ¿ya? Entonces, en compartimiento central tenemos los tejidos más perfundidos, los órganos que tienen bastante flujo sanguíneo, como por ejemplo el corazón, el sistema nervioso, los pulmones, los riñones, acá falta el hígado, ¿no? Que son los órganos más perfundidos. Entonces, cuando un órgano tiene buena perfusión, tiene buen flujo sanguíneo, entonces va a ser un buen comportamiento, un buen compartimiento, para la aceptación de un fármaco. Entonces, un fármaco cuando es administrado, primero alcanza a los órganos más perfundidos. Y ese es el llamado compartimiento central. Y luego, posteriormente, pasa a los órganos menos irrigados, como es el caso de la piel, el tejido adiposo, el hueso, ¿no es cierto? Es difícil llegar al hueso cuando hay por ejemplo, una osteomielitis, una infección al tejido óseo, etc. Entonces, estos tejidos que son poco irrigados, los fármacos se distribuirán, pero en una segunda etapa, de forma más lenta, ¿no? Dicho de otra manera también, el fármaco se distribuye de manera rápida, ¿no?, en los órganos más perfundidos y alcanza de manera más lenta los órganos menos perfundidos, ¿no? Menos perfundidos. Ya está. Muy bien, entonces el flujo sanguíneo también va a modificar lo que viene a ser la distribución, ¿no? La distribución. Ya está. Ahora, esto se aprovecha también en lo que viene a ser la terapéutica, ¿no? Por ejemplo, es muy conveniente para los antimicóticos, cuando hay infecciones por hongos superficiales, que el fármaco se acumule en lo que viene a ser la piel, ¿no? Tal es el caso de la grisiofulvina, por ejemplo. La grisiofulvina es un antimicótico, ¿no?, que es conveniente que se deposite en la piel, porque se une bastante a la queratina de la piel. Y eso es conveniente desde el punto de vista terapéutico porque su efecto es ahí, para las micosis superficiales, ¿ya? Entonces, eso es bueno, ¿no? También entenderlo, de que esta distribución también al final va a determinar el efecto terapéutico, ¿no? ¿Qué parte es la que llega al órgano diana, al tejido blanco? Recuerden, es la fracción libre, ¿ya? La fracción libre. También tenemos lo que viene a ser la afinidad del fármaco por el tejido, ¿no? Entonces, obviamente el fármaco se distribuye de forma más eficiente hacia los tejidos que tienen afinidad por ese fármaco, ¿no? Tal es el caso, como les mencionaba, de la digoxina. En el caso del tejido cardíaco, tiene bastante afinidad por el tejido cardíaco, por eso es un antiarrítmico, ¿no? Es un antiarrítmico, es un inotrópico positivo, o sea, aumenta la contractibilidad del corazón. O tal es el caso de las tetraciclinas, antibióticos que tienen bastante afinidad por el esmalte dentario y también por los huesos, ¿no? Se deposita en los huesos, en los dientes. Por eso las tetraciclinas están contraindicadas en niños pequeños, ¿no? Porque generan hiperpigmentación a nivel de las encías, de los dientes, y también, ¿no?, permiten la mala fijación del calcio hacia el hueso, ¿ya? Entonces, no solo la afinidad del fármaco por el tejido nos explica lo que viene a ser el efecto terapéutico, ¿no?, sino también lo que viene a ser la toxicidad que puede generar este fármaco, ¿ya?
Muy bien. Hay un concepto conocido con el nombre de farmacotesaurismosis. ¿Qué significa o qué quiere decir la tesaurismosis? Es justamente la capacidad que tienen algunos fármacos de almacenarse en algunos tejidos y que actúen como un reservorio, ¿ya? El tejido más representativo de esto es el tejido adiposo. El tejido adiposo representa un buen reservorio para los fármacos liposolubles. Tal es el caso de la warfarina, por ejemplo, ¿ya? Tal es el caso de los anticonceptivos, etc. ¿Ya? Entonces actúa como un reservorio, ¿no? Entonces, esa capacidad que tienen algunos tejidos de almacenar gran cantidad de un determinado fármaco es lo que se llama la farmacotesaurismosis, ¿correcto? Ya está. Y actúan como un reservorio del fármaco, ¿ya? El gran representante es el tejido adiposo, sobre todo en los pacientes con obesidad. Recuerden que los pacientes obesos entonces tendrán un volumen de distribución más amplio, pues. Porque si yo le doy a un paciente obeso, le doy un fármaco liposoluble, este se va a depositar en el tejido adiposo, ¿ya? Se va a depositar en el tejido adiposo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otros factores modifican la distribución? El contenido lipídico del tejido, lo que les estaba mencionando, ¿no? El tejido adiposo es un gran reservorio, sobre todo en los pacientes con obesidad, aquellos que tienen un índice de masa más de 30. Entonces, pacientes con obesidad, ¿no?, van a tener bastante contenido lipídico, más o menos 50% de todo su peso corporal, y eso va a representar un buen reservorio para los fármacos liposolubles, ¿no? Y eso puede afectar, pues, el tratamiento, porque si yo doy un fármaco liposoluble que se va a almacenar en el tejido adiposo, puede que poca parte del fármaco, ¿no?, vaya al tejido diana u órgano blanco y más se almacena en el tejido adiposo, ¿no? Entonces eso puede variar el efecto terapéutico y habrá que modificar las dosis. El grado de unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Ya les había mencionado que el fármaco que más unión a proteína plasmática va a tener es el fármaco liposoluble, ¿no? Es el que va a tener mayor unión a proteínas plasmáticas. Cuanto más liposoluble el fármaco, más unión a proteínas plasmáticas. En cambio, si es hidrosoluble, va a unirse menos a proteínas, ¿ya? Y ya les había comentado que si es ácido, se une a la albúmina, principal proteína plasmática, y si es alcalino básico, a la alfa-1 glucoproteína, ¿ya? Alfa-1 glucoproteína. Entonces, muy importante también el grado de unión a proteínas plasmáticas como modificador de la distribución, porque esta es la parte inactiva del fármaco, porque esta se queda en la circulación, recuerden, esta no atraviesa las membranas. La que va a atravesar las membranas es la parte libre, y es la que se va a encargar del efecto terapéutico, ¿ya? Entonces, cuanto más unión a proteínas plasmáticas, el fármaco se está quedando en la sangre, ¿no? En cambio, la fracción libre es la que pasa a los tejidos y es el que va a dar el efecto terapéutico. Por eso la fracción libre del fármaco es la forma activa del fármaco, porque es la que va a atravesar, ¿ya? Entonces eso también va a alterar la distribución, ¿no? Porque si un fármaco tiene alta unión a proteínas plasmáticas, se va a quedar en el tejido sanguíneo, se va a acumular en el sistema vascular, ¿ya? Y va a ser menos en los tejidos. En cambio, si tiene menos unión a proteínas plasmáticas, entonces va a acumularse en los tejidos, ¿no? Porque si hay menos unión a proteínas plasmáticas, predomina la fracción libre y esta es la que pasa a los órganos o tejidos periféricos. También tenemos las barreras, ¿no es cierto?, corporales. Hay ciertas zonas del organismo en las cuales hay un buen control del transporte, evitando pasar ciertas sustancias, obviamente como mecanismo de protección, ¿ya? Tal es el caso de la barrera hematoencefálica. Entonces,
es muy conocido el hecho de que algunos fármacos no atraviesan o no llegan al sistema nervioso, porque hay una barrera hematoencefálica que lo evita, ¿no? Sobre todo para evitar la toxicidad o el efecto pues, dañino que pueden ocasionar ciertos tóxicos, fármacos o procesos o microorganismos, ¿no? Entonces, la barrera hematoencefálica, recuerden que está compuesto por el endotelio de capilares continuos, ¿no? Esos capilares que no tienen poros, son continuos, y una glía, que es el astrocito protoplasmático. Entonces, el astrocito protoplasmático con los capilares continuos son los que forman esta barrera hematoencefálica y es el que impide, ¿no?, el hecho de que algunos fármacos se distribuyan de manera eficiente en el sistema nervioso. También tenemos la barrera placentaria, ¿no? Es muy conocido también que la placenta evita también el paso de algunas sustancias o moléculas, ¿no? Sobre todo las que son de alto peso molecular. Entonces, las moléculas que tienen un peso más de 500 daltons no atraviesan la barrera placentaria, ¿no? Porque cuando es una macromolécula o un fármaco que tiene alto peso molecular, no puede atravesar la barrera placentaria, que está formada también por el endotelio de capilares maternos y fetales, el llamado tejido trofoblástico, ¿no? El tejido trofoblástico que actúa como una barrera frente al paso de sustancias, ¿ya? Entonces, acá sobre todo se regula por el tamaño, ¿ya? Por el tamaño. Muy bien. Y tenemos diferentes mecanismos de transporte, recuerden, ¿ya? Por ejemplo, el oxígeno, el CO2 se transportan por difusión simple a través de la placenta, ¿no? En cambio, la glucosa por difusión facilitada, porque utilizan un carriers, que es el GLUT. Los aminoácidos, los cationes, se transportan de forma activa en la placenta, transporte activo con gasto de ATP. Y recuerden que una excepción es el transporte de inmunoglobulinas. La placenta deja pasar la inmunoglobulina G. Recuerden, es la única que atraviesa la placenta, la inmunoglobulina G, ¿ya? Mediante pinocitosis, ¿ya? Pinocitosis. Y así podemos hablar también de la barrera hematotesticular, también a nivel de la gónada, ¿no? Acuérdense de la célula de Sertoli que hay a nivel del testículo y que actúa como una barrera protectora para los espermatozoides y también para el paso de fármacos y sustancias. La barrera hematoocular también, ¿no? Tenemos en la parte anterior, tenemos la córnea. La córnea tiene 5 capas, chicos. De tal manera que cuando ustedes se colocan gotitas oftálmicas, ¿no es cierto?, para un proceso infeccioso como una conjuntivitis, queratitis, etc., esas gotitas solo van a afectar las capas más superficiales de la córnea, pero no llegan a atravesar la parte interna del ojo. Entonces, la córnea actúa como una barrera de la parte externa del ojo, porque tiene 5 capas, recuerden. Tenemos el epitelio corneal, tenemos la capa de Bowman, tenemos el estroma, tenemos la membrana de Descemet y tenemos el endotelio corneal. O sea, son 5 capas que de manera distribuidas, de manera homogénea, están distribuidas y evitan el paso de fármacos que puedan colocarse de manera tópica, ¿no? Y también internamente, la retina tiene un epitelio. De las 10 capas que tiene la retina, hay una que deben acordarse que es el epitelio pigmentario de la retina, que junto con la membrana de Bruch actúan como la barrera hematoocular, ¿ya? El epitelio pigmentario de la retina con la membrana de Bruch actúan en la llamada barrera hematoocular interna, ¿no? Interna. Ya está. Entonces hay que tener en cuenta estas barreras, pues, ¿no? Para también conocer el hecho de si el fármaco penetra o no al sistema nervioso, atraviesa la placenta en caso de una mujer gestante, o llega a nivel testicular o a nivel ocular, ¿no? En procesos infecciosos. Es importante ver si el fármaco
puede llegar a esos compartimientos. Y un concepto farmacocinético que se aplica en la práctica clínica, ¿ya?, es el volumen de distribución, ¿ya? En la anterior clase habíamos visto el concepto de biodisponibilidad. Espero que se acuerden. Recuerden, la biodisponibilidad es la cantidad del fármaco que llega a la circulación sin alterarse, ¿no? Sin alterarse. Entonces, esa cantidad que tú administras de un fármaco y que llega a la circulación sin alterarse se llama biodisponibilidad. Eso lo hemos visto en absorción. Ahora vemos el concepto de volumen de distribución. ¿Qué es el volumen de distribución? Como dice acá, el volumen de distribución es un cociente que va a relacionar la cantidad total del fármaco que hay en el organismo, ya sea la parte libre o la parte unida a proteínas, ya sea la parte que esté en el plasma, en la sangre, y la parte que ha pasado a los tejidos, ¿no?, que hay en el organismo en un determinado momento, con respecto a la cantidad que está en la sangre, con respecto a la cantidad del fármaco que se encuentra en la circulación. Entonces, el volumen de distribución es un cociente, es la cantidad del fármaco total frente a la concentración plasmática o sérica del fármaco. Entonces, en la parte superior tú vas a tener la cantidad del fármaco, es la que está en los tejidos y la que está en la sangre. Esa es la cantidad del fármaco total. Y la concentración sérica solo estás contando entonces la parte que está en el plasma, ¿no es cierto? De tal manera que si tú determinas que un fármaco tiene un volumen de distribución alto, más de 1, ¿qué está tratándote de decir este parámetro farmacocinético? Si un fármaco tiene alto volumen de distribución, o sea, más de 1, ¿ya?, se dice entonces que este fármaco, ¿no es cierto?, este fármaco está concentrado en los tejidos. En cambio, si un fármaco tiene bajo volumen de distribución, quiere decir, o sea, volumen menos de 1, quiere decir que se encuentra más en la circulación, en la sangre, en la circulación, en el plasma. Esa es la interpretación de este parámetro farmacocinético, ¿ya? Y eso es muy importante conocerlo, porque si te dicen que un fármaco tiene alto volumen de distribución, quiere decir que este fármaco va a tener más capacidad para pasar a los tejidos y almacenarse en los tejidos. Entonces, como pasa más rápido a los tejidos, entonces puedes conseguir un efecto terapéutico más rápido, ¿no es cierto? Y también explica el hecho de la toxicidad también del fármaco, porque al pasar más rápido a los tejidos donde va a ser su efecto terapéutico, también puede pasar más rápido a los tejidos donde causa toxicidad. Entonces, si el volumen de distribución es amplio, quiere decir que pasa más rápido a los tejidos el fármaco, ¿ya? Ahora, si el volumen de distribución es bajo, quiere decir que el fármaco predomina en la sangre. Por lo tanto, el efecto terapéutico va a ser más lento, porque el fármaco se está almacenando más en la sangre y pasa menos a los tejidos. Es más difícil su distribución hacia los tejidos. Entonces, el efecto terapéutico va a ser más lento, ¿correcto? Va a ser más lento y su concentración plasmática será mayor, ¿no? Con lo cual, si está más tiempo en la sangre, también puede pasar más rápido a los órganos que lo metabolizan, etcétera, ¿no? Ya está. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿ya? Cuando un volumen de distribución es alto, quiere decir que rápido pasa a los tejidos o se concentra más en los tejidos el fármaco, ¿ya? Y si es bajo el volumen de distribución, quiere decir que se concentra más en la sangre, ¿ya? Una aplicación también de esto es cuando hay una intoxicación por fármacos, ¿ya? Cuando hay una intoxicación por fármacos, ¿cuál sería lo primero que deberíamos pensar? En cómo eliminar el fármaco, ¿no? Y la forma de eliminarlo es excretándolo a través, por ejemplo, de la orina, ¿no? Por la vía urinaria. Entonces, un proceso que ayuda a eso es la hemodiálisis.
la hemodiálisis muchas veces nos ayuda a eliminar un fármaco por la vía renal. Pero si un fármaco tiene un volumen de distribución alto, ¿qué te está diciendo? Que se ha acumulado en tejidos. Por lo tanto, la hemodiálisis va a ser ineficaz, porque el fármaco ya pasó a los tejidos, no se encuentra en la sangre. Entonces, recuérdate que la hemodiálisis limpia la sangre, limpia el plasma, depura el plasma. Pero si el fármaco ha pasado ya a los tejidos, entonces no tiene sentido hacer una hemodiálisis para la intoxicación de fármacos que tienen alto volumen de distribución, porque ya pasó a los tejidos. En cambio, si este fármaco tiene un bajo volumen de distribución, lo cual nos quiere decir que se está concentrando en la sangre, entonces aquí se aplica la hemodiálisis, porque al concentrarse más en el tejido sanguíneo y al hacer hemodiálisis voy a eliminar el fármaco que está concentrado en la sangre, en el plasma, ¿no? Entonces eso también aplica. Entonces, para aquellos fármacos que tienen un volumen de distribución bajo y que presente una intoxicación, el paciente puede servirle hemodiálisis, ¿no? Puede servirle. Para los que tienen alto volumen de distribución, no, pues, porque ya se acumuló en los tejidos. Listo. Pasamos al segundo o al otro proceso de la farmacocinética que está pendiente en esta charla, que es la biotransformación. La biotransformación, también llamada metabolismo, ¿no? Algunos hacen diferencias. Se dice o se refieren estrictamente a metabolismo cuando es todas aquellas reacciones químicas, ¿no?, que se hacen a sustancias endógenas, o sea, producidas por el cuerpo. Tal es el caso de los ácidos biliares, por ejemplo, de la bilirrubina, ¿no?, que como sabemos se metabolizan en el hígado. Entonces ahí se llama metabolismo, ¿no? Pero cuando es de sustancias exógenas, como fármacos, tóxicos, venenos, etc., se llama ahí biotransformación, cuando son sustancias exógenas. Pero bueno, se utilizan como sinónimos en farmacología, ¿ya? Tanto metabolismo, biotransformación, hay que tomarlos como sinónimos. ¿En qué consiste? Son una serie de procesos químicos que van a alterar la estructura del fármaco, ¿ya? Y que generalmente lo que busca la biotransformación es volverlo al fármaco en un metabolito que es más fácil de eliminarlo, es más fácil de excretarlo, ¿ya? Y que también, ¿no?, tenga, en este caso, menos actividad biológica. Esa es la principal finalidad de la biotransformación, volverla al fármaco en un metabolito que es más fácil de eliminarlo o que tenga menos actividad biológica. Pero hay excepciones, como vamos a verlo, hay excepciones. Entonces, es más grande el proceso de biotransformación. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, hemos dicho que cuando un fármaco, por ejemplo, que es administrado por la vía oral, ¿no?, es administrado por la vía oral, ¿no?, y se absorbe, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, ahí se absorbe y pasa a la circulación. Y una vez que pasa a la circulación, ¿a dónde se va? Por la vena porta se va al hígado. Y el hígado es el órgano, ¿no?, que tiene la mayor responsabilidad para metabolizar o para hacer la biotransformación. Y ese es lo que se conoce con el efecto de primer paso. Acuérdate de eso. El efecto de primer paso es todas aquellas reacciones químicas que va a sufrir el fármaco producto de su metabolismo, producto de su biotransformación. El hígado es el más representante, es el que metaboliza la mayor cantidad de fármacos que son administrados. Una vez que se da ese efecto de primer paso, ¿no es cierto?, luego ya viene el proceso de la eliminación.
porque como les había comentado, el metabolismo o biotransformación, su principal objetivo es eliminar, convertir el fármaco en un metabolito que es más fácil de eliminarlo, ya sea por la vía biliar o ya sea por la vía urinaria. Pero la idea es convertirlo en un metabolito que sea más fácil de eliminarlo, ¿no? Si es hidrosoluble, si ese metabolito, producto de la biotransformación, es hidrosoluble, se va a eliminar por la orina, por el riñón, que es el principal órgano excretor. Si el hígado es el principal órgano de la biotransformación o del metabolismo, el riñón es el principal órgano de la excreción. Ahora, si ese metabolito que resultó de la biotransformación de un fármaco es liposoluble, se va a eliminar principalmente por la vía biliar. Eso será motivo de otra charla, la excreción o eliminación. Vamos a ver entonces la biotransformación. ¿Cuáles son los objetivos de la biotransformación o metabolismo? Esto es lo que les había mencionado, que el metabolito sea, producto del metabolismo del fármaco, sea más fácil de eliminarlo, sea más fácil de excretarlo. Para eso, ¿qué se tiene que hacer en estas reacciones químicas que se producen en la biotransformación? Entonces, esos productos del metabolismo del fármaco deben ser más polares y más hidrosolubles. La mayor cantidad de reacciones químicas que suceden en la biotransformación hace que los metabolitos sean más polares y también sean más hidrosolubles. ¿Para qué? Para que sean más fácil de eliminarse. Para que sean más fácil de eliminarse. Ese es el principal objetivo. El otro objetivo es que, producto del metabolismo, se altera la actividad biológica del fármaco, ¿ya? Como les había comentado, lo más frecuente es que el fármaco se inactiva a un metabolito menos tóxico. Ese es otro objetivo. Entonces, no solo el metabolismo tiene que ver con convertir al fármaco en un producto que es más fácil eliminarlo, excretarlo, sino también en un metabolito menos tóxico, inactivándolo. Entonces ahí tenemos el proceso de la detoxificación, ¿no es cierto? De la detoxificación. Por eso decimos que el hígado es el gran órgano de la detoxificación, porque es lo que nos protege, ¿no?, de las sustancias tóxicas, etc. Pero ya acá entramos a las excepciones, como por ejemplo, ¿no?, el hecho de que el metabolismo puede producir metabolitos activos. O sea, lo más frecuente es que el fármaco se inactive, producto del metabolismo. Pero también puede ser que el metabolismo active al fármaco administrado. Entonces, cuando pasa eso, cuando el hígado hace que el fármaco que está metabolizando se vuelva más activo o se active, entonces a eso se llama profármaco. Acuérdense de ese concepto. Entonces, cuando te digan a ti, ¿qué es un profármaco? Un profármaco es aquel medicamento que tiene que metabolizarse para activarse. Tal es el caso, por ejemplo, del clopidogrel. El clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, es un profármaco. Porque así como está, como clopidogrel, no tiene efecto terapéutico. Tiene que ir al hígado, el hígado lo metaboliza y produce su metabolito activo. Entonces el hígado tiene que activar al clopidogrel mediante el metabolismo, biotransformación, tiene que activarlo. Y recién conseguimos el efecto terapéutico. Eso se llama profármaco. Lo mismo también con el enalapril, que es un antihipertensivo, ¿no? El hígado lo activa, ¿no? Entonces ahí tienes otra finalidad de la biotransformación. Lo más común es que la biotransformación resulte en producir metabolitos que son más fáciles de excretarlos, inactivándolos y volviéndolos menos tóxicos. Pero también puede ser la excepción, como es activar al fármaco.
Y eso se llama profármaco, ¿ya? Cuando un medicamento necesita, producto de su biotransformación o metabolismo, activarse. También puede pasar lo contrario, que producto de la biotransformación se generen metabolitos tóxicos. Tal es el caso de la isoniazida, con la hidrazona, que es uno de sus productos del metabolismo a nivel hepático y que causa neuropatía periférica. La hidrazona es el metabolito que resulta del metabolismo de la isoniazida y que genera neuropatía periférica. Entonces también, ¿no?, puede producir metabolitos tóxicos en algunos casos. O algunos fármacos también se eliminan sin metabolizarse. O sea, no realizan un proceso de biotransformación. Entonces esos fármacos inalterados, ¿no?, inalterados porque no se metabolizan, no hacen biotransformación, tal como están, se van a eliminar por vía renal. Tal es el caso de la digoxina, ¿ya? Tal es el caso de la digoxina. Muy bien. Entonces, esos son los objetivos de la biotransformación. Entonces, como les había dicho, la biotransformación constituye una serie de reacciones químicas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos, no? Primero, recordarles que el gran órgano que hace el metabolismo, la biotransformación en el cuerpo es el hígado. Es el más importante, definitivamente. Pero no es el único. Ojo con eso. Es el más importante, pero no es el único. Porque también tenemos al tracto gastrointestinal. El intestino también puede hacer metabolismo de fármacos. También los pulmones, en el caso de los fármacos que son dados por vía inhalatoria, como el salbutamol, el fenoterol, el bromuro hipatropio. También la piel, ¿no?, o también los riñones, ¿no? Miren que el riñón principalmente es un órgano excretor, pero también hay fármacos que se metabolizan en el riñón, ¿ya? Muy bien, tal es el caso de un antibiótico, por ejemplo el imipenem, que se metaboliza a nivel renal, ¿ya? Lo van a ver en antibióticos. Ya está, entonces no es el único, ¿eh? Si bien es cierto, es el más importante, el hígado, pero también hay otros órganos que cumplen esta función. ¿Y cuáles son esas reacciones químicas? Se dividen así, en las reacciones de fase 1, ¿ya?, también llamadas de funcionalización, ¿ya?, o reacciones catabólicas, ¿ya? Las reacciones de fase 1 son catabólicas o de funcionalización. Y luego vienen las reacciones de fase 2, también conocidas con el nombre de reacciones anabólicas o de biosíntesis, ¿ya? Anabólicas o de biosíntesis. ¿Y qué incluye las reacciones de fase 2? Estas de acá. Sobre todo esta es la más importante. Oxidación. Pero también tenemos la reducción y también tenemos la hidrólisis, etc. ¿Ya? ¿No? Entonces, cuando tú escuches la palabrita oxidorreducción, ¿ya?, que principalmente se hace en el hígado, ¿ya?, con un sistema enzimático que tú lo habrás escuchado, es el citocromo P450. Este complejo enzimático microsomal, ¿no?, que ya lo vamos a ver, hace reacciones de óxido-reducción, pero principalmente oxidación. Y esa es la reacción de fase 1. Esa es la reacción de fase 1. Otras enzimas como las estereasas hacen esta reacción, la llamada hidrólisis, ¿ya? La llamada hidrólisis. Entonces, cuando a ti te mencionen, ¿no?, ¿cuáles son las reacciones de fase 1? Oxidación a la cabeza, reducción, hidrólisis. Luego tienes las reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 2 incluye principalmente, si en la fase 1 tú tenías que acordarte de oxidación, en la fase 2, conjugación. Es la típica reacción de la fase 2. Pero no es la única, ¿ya? También tenemos otras, como el caso de la acetilación, ¿ya? Por ejemplo, la isoniazida, ¿no?, hace acetilación. Metilación,
como también reacción de fase 2. ¿Ya? Entonces, cuando escuches conjugación, acetilación, metilación, esas son reacciones de fase 2. Pero acuérdate las más importantes en cada uno, las que predominan, ¿no? En la fase 1, oxidación, y en la fase 2, conjugación. Ya está. Entonces, estos dos tipos de reacciones químicas son las que van a hacer que un fármaco o un tóxico, ¿no es cierto?, producto de la fase 1, genere un metabolito primario y luego, el producto de la fase 2, un metabolito secundario. Pero quiero que te des cuenta que la finalidad de estas reacciones es esto de acá, ¿no? Principalmente, convertir al fármaco lipofílico, liposoluble, apolar, en un metabolito que sea más hidrofílico, más hidrosoluble o más polar. ¿Para qué? Para que sea más fácil de eliminarlo. Ese es el principal objetivo, ¿no es cierto? Y con respecto a la actividad biológica del fármaco, la mayoría de los fármacos que se metabolizan van a inactivarse, la mayoría, ya sea con reacciones de fase 1 o fase 2, se vuelven en metabolitos inactivos. Excepciones hay en el caso de algunos fármacos que necesitan metabolizarse para activarse. ¿Cómo se llaman esos? Profármacos. Clopidogrel, enalapril son profármacos. Entonces acuérdate, cuando a ti te describan que un medicamento es un profármaco, te están diciendo que necesitan metabolizarse para activarse. Necesitan hacer ese metabolismo de primer paso, que principalmente ocurre en el hígado, para activarse. Y en otros muchos casos no se modifican, ¿no es cierto? No hacen ningún tipo de reacción y de forma inalterada pasan a eliminarse de frente. Tal es el caso de la digoxina. La digoxina no se metaboliza. Entonces, sin alterarse, se va a metabolizar, ¿ya? Por vía renal. Entonces, miren ahí las reacciones, ¿no? Entonces, la finalidad más importante es esto, la fácil excreción del fármaco, ¿no? Que pueda excretarse más fácil. Ya está. Pero también recuerden que producto de este metabolismo se pueden generar también sustancias tóxicas, producto de este metabolismo, ¿ya? Los metabolitos pueden ser sustancias tóxicas, como en el caso, ya habíamos dicho, de la isoniazida, la hidrazona, en el caso del paracetamol también, ¿no? Se forma una sustancia que es tóxica, que va a ser hepatotóxica, ¿ya? Muy bien, entonces esas son las reacciones o los mecanismos de biotransformación. Hay fase 1 y hay fase 2, ¿no? Entonces hay algunos fármacos que hacen las dos fases, ¿no? Fase 1, fase 2. Hay otros que hacen solo la segunda fase. Se pasan de frente a la segunda fase, ¿correcto? Y hay fármacos que no hacen ninguna de las fases, ¿ya? Entonces tenemos esos tres tipos de comportamientos generalmente. Entonces, fármacos que hacen las dos fases, fármacos que no hacen ninguna fase, o fármacos que se pasan de frente a la fase 2, ¿ya? En su proceso de biotransformación. Y es importante hablarles del citocromo P450, porque ya les he mencionado que es el principal complejo enzimático, ¿ya? Es el principal complejo enzimático microsomal, ¿ya? Que va a realizar el proceso de biotransformación. Ya sabemos que participa en la fase 1, principalmente en las reacciones de óxido-reducción, es microsomal, o sea, es una enzima intracelular que se ubica principalmente a nivel del retículo endoplasmático liso. En el caso del hígado, el hepatocito, ¿no? O sea, principalmente está localizado en el hígado, ¿ya? En diferentes tejidos, pero principalmente en el hígado, es microsomal, ahí está el retículo endoplasmático liso, ahí predomina, ¿ya? Es inducible, ya lo vamos a ver, producto de las interacciones, puede inducirse más enzimas del citocromo, ¿ya? Y está conformado por una parte proteica y otra parte no proteica. La parte proteica es el citocromo reductasa, es la parte proteica. La parte no proteica es este complejo
llamado núcleo M, que tiene al hierro como representante inorgánico, ¿ya? Entonces, lo que hace este complejo enzimático, vuelvo a repetir, microsomal, porque es intracelular, predomina en el retículo endoplasmático liso, hace principalmente mecanismos de óxido, reducción, principalmente oxidación, ¿ya? Es inducible, ¿ya? Entonces es el sistema enzimático más abundante en el cuerpo para hacer la biotransformación o metabolismo. Como pueden ver acá, ¿no es cierto? Ahí está, R es el fármaco o el sustrato, ¿no es cierto? Que necesita al oxígeno molecular, ¿correcto? Necesita al oxígeno molecular para poder reaccionar y también necesita al NADPH2. Necesita al NADPH2 para poder reaccionar. Entonces, como pueden ver, recuerden que el oxígeno es un dador de electrones y el NADPH es un dador de protones. Entonces va a haber un proceso acá de oxidación, ¿no? Porque participa el oxígeno molecular, el NADPH dando protones. Y miren acá, este es el primer resultado en la mayoría de los casos del metabolismo de los fármacos que utilizan al citocromo P450, una reacción llamada de hidroxilación. O sea, se coloca un grupo hidroxilo, ¿no? Está la hidroxilación. Se coloca un grupo hidroxilo, ¿ya? Con formación de agua y NADP. Entonces le hemos colocado un grupo hidroxilo que hace al sustrato que sea más hidrosoluble y que sea también más polar, con lo cual es más fácil de eliminarlo, ¿ya? Muy bien, entonces este es el famoso citocromo P450. Y ustedes lo van a ver de diferentes maneras, ¿ya? Porque es un complejo enzimático, ya hemos dicho, el más abundante, ampliamente distribuido, pero principalmente en el hígado, formado por 57 genes, 18 familias, 43 subfamilias. Y acá nos complicamos la vida, ¿no? Porque hay un montón de isoformas del citocromo P450 que quiero que se familiaricen con lo que viene a ser la nomenclatura del citocromo, ¿ya? Porque he visto a veces que no reconocen, ¿no?, qué significa cada letra o cada número cuando les describen una familia o una isoforma del citocromo. Entonces, miren, se denota el complejo enzimático citocromo, se denota con estas letras, la C, la I, la P, ¿no? El llamado CYP, ¿no? Citocromo pigmentario, es de siglas en inglés, citocromo pigmentario. Este es, digamos, la superfamilia de enzimas, ¿no?, del citocromo, que es el principal complejo enzimático, porque hay otros sistemas enzimáticos, ¿ya? Por ejemplo, este es el sistema enzimático microsomal, pero hay otros sistemas enzimáticos no microsomales, como la alcohol deshidrogenasa, que va a metabolizar al etanol, ¿no?, al alcohol, ¿no?, el alcohol deshidrogenasa. La colinesterasa para la succinicolina, etcétera, que son sistemas enzimáticos no microsomales. Entonces, cuando ustedes vean la letra CYP, se está haciendo referencia al citocromo P450, que es un sistema enzimático microsomal. Luego viene el primer número. El primer número va a denotar a la familia del citocromo, porque hay varias isoformas, ¿ya? Entonces van a haber varias familias. Las más importantes son la 1, la 2 y la 3, por eso les he puesto acá, ¿no? Pero ya sabemos que hay 18 familias. Las 3 primeras son las más importantes y las más abundantes, ¿ya? Entonces, cada cuánto se agrupan en familias, cada número representa por qué todas estas se han agrupado en la familia 1. Por ejemplo, ¿por qué estas 3 isoformas se han agrupado en la familia 1? Porque tienen 40% de homología en su secuencia de aminoácidos. Por eso estos 3 se han agrupado dentro de la familia 1. Luego viene la letra, ¿no? La letra nos representa la subfamilia.
Entonces hay varias subfamilias, como están viendo, A, B, C, D, ¿no? Tanto en la familia 1 como en la familia 2, como en la familia 3. Vemos, ¿no? A, B, C. Entonces, la letra nos representa la subfamilia y se agrupan cuando hay 55% de homología en la secuencia de aminoácidos. Y la última ya nos representa la isoforma determinada, ¿no? La isoforma. Entonces, cuando les pregunten, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el principal complejo enzimático que hace metabolismo? Ustedes van a responder citocromo P450. Ese es el principal sistema enzimático. Perfecto. ¿Cuál es la principal familia de este citocromo P450? O sea, la que hace más metabolismo. La familia 3. ¿Correcto? ¿Qué subfamilia? La subfamilia A. ¿Y qué isoforma es la más abundante? La 3A4. Entonces yo quiero que se acuerden de este de acá. El CYP3A4. Porque esta es la isoforma más abundante del citocromo P450 encargado del metabolismo de la mayor cantidad de fármacos. Entonces acá te estoy describiendo que el complejo enzimático es el citocromo, la familia es la familia 3, la subfamilia A, la isoforma 4. Entonces acuérdate de este, porque es la isoforma más importante, más abundante del citocromo P450 en el metabolismo de los fármacos, ¿no? Clásico ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas se metabolizan con este citocromo, ¿ya? También es práctico recordar este citocromo de la familia 2, el 1219, miren, la isoforma 19, ¿ya? Porque metaboliza al clopidogrel, ¿ya? Al clopidogrel. Y habíamos dicho que el clopidogrel, ¿no es cierto?, es un profármaco. O sea que necesita este citocromo llamado 1219 para activarse, ¿no? Porque producto del metabolismo el clopidogrel se activa. Ese es un profármaco. El CYP2D6, perdón. El CYP2D6 sirve para el metabolismo de los antidepresivos tricíclicos, sirve para el metabolismo de los beta bloqueadores, para la morfina, para la codeína, se utiliza este citocromo, el CYP2D6. El paracetamol, un fármaco bien utilizado, ¿no? Como analgésico, como antipirético, ¿no? Para bajar la fiebre, se metaboliza con este citocromo, el citocromo 2E, el CYP2E1. El CYP2E1 es el que se emplea para el metabolismo del paracetamol, ¿ya? Muy bien, entonces ahí hemos conocido como se dice, la nomenclatura. Ahora, hay por ahí alelos cada vez más variantes y ahí eso se denotan con un asterisco y otro número, ¿no? Y esos son variantes producto de los alelos, ¿ya? Que ya digamos es muy particular, ¿no?, que tengan variantes las isoformas. Esto es lo que les mencionaba. En el proceso de la biotransformación, entonces, en el caso del citocromo P450, tenemos los sustratos. Les había mencionado, por ejemplo, el más abundante, que es el CYP3A4, ¿no?, importante para el metabolismo de las benzodiazepinas, como el caso del diazepam, el alprazolam, ¿no? O el caso, por ejemplo, del CYP1219, acá está, perdón, CYP1219, que servía para el metabolismo del clopidogrel, ¿no es cierto? Y de los antiácidos, como el omeprazol, ¿ya? Y también acá del clopidogrel que les mencionaba. Entonces acá podemos poner el clopidogrel. Entonces, dependiendo de la isoforma, ahí vamos a tener, ¿no?, el CYP1A2, por ejemplo, para la cafeína, la teofilina, ¿no?, el CYP12 9 para la warfarina, un anticoagulante liposoluble por vía oral,
¿no? El CYP2D6, que les mencionaba para los beta bloqueadores, como el carvedilol, el metoprolol, y también para la morfina y sus derivados, como la codeína, el tramadol, ¿no? Y antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, les mencionaba, el CYP2C. Entonces, estos de acá son los sustratos, o sea, los cuales van a ser metabolizados por estas enzimas del citocromo. Pero les había comentado de una característica del complejo enzimático llamado citocromo, que es que son inducibles. O sea, pueden interaccionar con fármacos que pueden inducir a las enzimas, o sea, aumentar su expresión en el retículo endoplasmático liso de los hepatocitos, o pueden inhibirse también. O sea, pueden ser los dos casos, los dos escenarios. O pueden inducirse, aumentar su expresión, o pueden inhibirse. Entonces eso quiero que tengan en claro, o que tengan en cuenta, porque nos va a servir para entender las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, ¿no? Miren, acá ya de manera global les coloco, los inductores son la mayoría de los anticonvulsivantes, como carbamazepina, fenobarbital, ¿no? Fenitoína, por ejemplo. Son inductores enzimáticos. Tal es el caso de este antituberculoso, la isoniazida, ¿no? La isoniazida es un inductor enzimático, la rifampicina, ¿no? Son inductores enzimáticos, ¿no? Anticonvulsivantes, antituberculosos, la dexametasona, ¿no? Son inductores. Acá lo vemos, miren. Si nos vamos al más frecuente, que es el CYP3A4, el isoforma más frecuente, miren cómo los anticonvulsivantes y la rifampicina son inductores. O sea, hay que tener en cuenta, o sea, acuérdate siempre de anticonvulsivantes y este antituberculoso, que es la rifampicina, porque es un inductor del CYP3A4, o sea, va a aumentar la expresión del citocromo. Y si aumenta la expresión del citocromo, va a producir más metabolismo. Por lo tanto, va a disminuir la concentración plasmática del fármaco. Y con lo cual puede bajar su efecto terapéutico. Entonces vamos a necesitar más dosis de este fármaco. O sea, si estamos dando un fármaco que se metaboliza con el CYP3A4, tal es el caso de las benzodiazepinas, y lo combinamos con anticonvulsivantes o con la rifampicina, vamos a tener que dar más dosis, porque estos fármacos aumentan la expresión del citocromo. Entonces, las benzodiazepinas se van a metabolizar más rápido, inactivándose. Por lo tanto, va a bajar su concentración plasmática y va a bajar su efecto terapéutico. Entonces, tenemos que dar más dosis. ¿Se dan cuenta? Ya está. Mucho cuidado con los corticoides cuando demos para el caso de los antidepresivos tricíclicos, los beta block o la morfina o sus derivados. Porque los corticoides hacen lo mismo, inducen al citocromo, por lo tanto promueven más rápido su metabolismo de estos fármacos. Miren cómo nuevamente el CYP2C19, carbamazepina, fenitoína, rifampicina son buenos inductores, ¿no? Entonces ahí está, acuérdense, principalmente anticonvulsivantes, antituberculosos y también este corticoide que es la dexametasona. Por el contrario, los inhibidores, chicos, los inhibidores van a hacer lo contrario, pues. Van a bloquear la expresión del citocromo. Y si no hay citocromo, hay menos metabolismo, por lo tanto, aumenta la concentración plasmática del fármaco, aumenta la biodisponibilidad del fármaco, porque se está metabolizando menos. Entonces, en ese sentido, podemos irnos al otro lado, ya no conseguir solo el efecto terapéutico, sino también la toxicidad. Entonces, mientras con los inductores baja el efecto terapéutico porque se metaboliza más los fármacos, el sustrato, con los inhibidores aumenta la concentración plasmática del fármaco y pueden aparecer reacciones adversas, o sea, toxicidad. Nos vamos al otro extremo. Entonces, mucho cuidado también con estos inhibidores. Tal es el caso, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Tal es el caso, miren, de un anticonvulsivante,
que es inhibidor. Los demás son inductores, ¿eh? Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. Valproato es inhibidor. Valproato. ¿Ya? Los anticonceptivos hormonales. Los antiácidos, el más conocido, ¿no? Miren acá, bueno, está la cimetidina, que es prima hermana de la ranitidina, y el omeprazol. Ojo, los antiácidos, acá hay que colocar, es importante, el omeprazol, son inhibidores del citocromo. Antibióticos, como es el caso de las quinolonas, de los macrólidos, como la eritromicina, de los antimicóticos, como el fluconazol, el ketoconazol, ¿ya? El ketoconazol. Y en algunos casos, miren cómo hay un doble comportamiento, ¿no? Como el caso de la isoniazida, que es un inhibidor y a la vez inductor. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué es la isoniazida? Principalmente es un inhibidor, ¿ya? La isoniazida principalmente es un inhibidor. Entonces, mira, los antibióticos, los antimicóticos, como fluconazol, itraconazol, ketoconazol, miren, metronidazol, ¿no? Son inhibidores. Entonces, estos van a ser lo contrario que estamos mencionando, ¿no? Nuevamente, vamos al más frecuente, el CYP3A4, miren, macrólidos como la claritromicina, ¿no? O eritromicina, azoles como el itraconazol, ketoconazol, ¿no? Verapamilo, calcio antagonista, miren que son inhibidores. Entonces, mucho cuidado, y quiero que se recuerden del CYP3A4, sustrato, inductor, inhibidor, porque es importante, ya que es la isoforma más frecuente que participa en el metabolismo. En el caso del CYP1219, miren, ¿no? Tenemos la isoniazida, ¿no? Como inhibidor, el omeprazol, acá falta el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor del CYP1219. ¿Ya? Pues ahorita vamos a ver su aplicación, ¿no? Entonces miren, las quinolonas, los azoles, cómo se comportan como inhibidores, ¿no? El ritonavir también, que es un antiviral, ¿ya? Que se utiliza en el tratamiento de VIH como inhibidor de proteasa. Entonces, ¿para qué debo conocer más o menos estos citocromos? Para entender algunas interacciones en el metabolismo. Por ejemplo, no puedes utilizar inhibidor de bombas, como el caso del omeprazol, juntamente con este antiagregante plaquetario que es el clopidogrel. No puedes emplearlos juntos porque interaccionan de forma negativa. ¿Por qué? Te explico. El clopidogrel es un profármaco que necesita al CYP1219 que habíamos dicho para activarse. Por eso se llama profármaco, ¿no es cierto? Entonces, este es el sustrato. El clopidogrel necesita la expresión del CYP1219 para activarse. Pero el inhibidor de bomba de protones, como es el caso del omeprazol, como su nombre lo indica, es un inhibidor también del complejo enzimático. Entonces bloquea la expresión del CYP1219, con lo cual no hay activación o no hay producción del metabolito activo del clopidogrel. Entonces, al no tener la forma activa del clopidogrel, no tenemos el efecto terapéutico del clopidogrel, que es la antiagregación plaquetaria para evitar procesos cardiovasculares como infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, etc. Por esta interacción. Entonces, este es un ejemplo de cómo necesitamos conocer el citocromo para poder entender esta interacción, ¿no? Entonces, no puedes prescribir a un paciente, ¿no es cierto?, clopidogrel para prevenir eventos cardiovasculares, porque el clopidogrel es un antiagregante plaquetario, conjuntamente con inhibidor de bombas. No lo puedes dar conjuntamente, porque la interacción es negativa, ¿no? Ya que el omeprazol bloquea el citocromo
que necesita el clopidogrel para activarse. Con lo cual estarías haciendo una mala prescripción, no conseguimos el efecto terapéutico y por lo tanto el paciente puede hacer las complicaciones cardiovasculares trombóticas. Otro ejemplo del citocromo también es conocer la producción de metabolitos tóxicos. Entonces, el paracetamol, también conocido con el nombre de acetaminofén, tiene principalmente metabolismo de fase 2, que es conjugación. ¿Se acuerdan? Ese es fase 2. Miren, en el hígado. En el hígado se metaboliza principalmente el paracetamol con reacciones de fase 2, que son conjugaciones, ¿no? Mediante la reacción de glucoconjugación o mediante reacciones de sulfatación. Miren que en esta reacción de glucoconjugación, o sea, si les decía, ¿cuál es la principal reacción de fase 1? Tú me respondes oxidación. ¿Cuál es el principal complejo enzimático? Citocromo P450. En la reacción de fase 2, la principal reacción es conjugación y la principal enzima es la UDP-glucuroniltransferasa. ¿Qué hace esta reacción? Y esa es la que predomina en el metabolismo del paracetamol en el caso de los adultos, la glucoconjugación. En cambio, en los niños, en pediatría, el paracetamol principalmente sigue esta vía de conjugación que es la sulfatación. Miren qué diferente también la reacción de fase 2 con respecto a la edad del paciente. Y muy poco se metaboliza con la reacción de fase 1, que es una reacción de oxidación producida por el citocromo P450, esta isoforma que habíamos dicho, el CYP2E1. Entonces, la mayor cantidad del paracetamol se metaboliza con reacción de fase 2 y muy poco con reacción de fase 1, muy poco. Pero miren la importancia de la reacción de fase 1, que cuando el paracetamol se metaboliza con el citocromo P450, produce un metabolito tóxico, que es el NAPQ1. El NAPQ1, que es el N-acetilpenzobenzoquinonamida, es un metabolito tóxico porque produce necrosis de los hepatocitos. ¿Ya? Produce una necrosis de los hepatocitos. Pero ¿por qué cuando uno toma paracetamol, por ejemplo, 1 gramo cada 8 horas para manejo o control de la fiebre, no tenemos esa toxicidad a nivel del hígado? Porque tenemos este antioxidante, que es el glutatión. Este glutatión se une a este metabolito tóxico del paracetamol, producto de la reacción de oxidación del citocromo P450, y lo convierte en un metabolito no tóxico. Lo convierte en un metabolito tóxico, ¿no? El problema viene cuando un paciente se intoxica. Ahí viene el problema. ¿Qué pasa si un paciente se intoxica con paracetamol? ¿No? Entonces, cuando un paciente ingiere muchas dosis de paracetamol, estamos hablando más de 4 gramos al día de paracetamol, o en pacientes que consumen alcohol más de 2 gramos por día, ya es dosis tóxicas, las enzimas que hacen conjugación se saturan, de tal manera que empieza a funcionar la vía alternativa, que eran las reacciones de fase 1, con lo cual aumenta la producción de este metabolito tóxico. Pero alguien dirá, pero tenemos al glutatión. Sí, pero el glutatión también, cuando ya se produce mucho de esta sustancia tóxica, se empieza a gastar, se empieza a agotar, porque hay pocas reservas de glutatión. Entonces empieza a acumularse este metabolito tóxico y genera hepatotoxicidad, genera una necrosis llamada centrolobulillar.
o sea, alrededor de la vena centrolobular. Esa es la necrosis típica de la intoxicación por paracetamol, centrolobular. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer todo esto? Para justamente ver la terapéutica. ¿Y cuál sería el tratamiento entonces de la intoxicación por paracetamol? Aumentar las concentraciones de glutatio, porque con eso evitamos que este metabolito se acumule en su forma tóxica. Y por eso el antídoto de la intoxicación por paracetamol es el llamado N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. ¿Por qué? Porque repone las concentraciones de glutatio, proporciona glutatio. Y también directamente se une a este metabolito tóxico, producto del citocromo, del metabolismo del citocromo P450, del CYP12A1, y evita que se acumule en su forma tóxica, ¿no? Ya está. Entonces miren cómo de importante es conocer las reacciones de fase, ¿no? Fase 1, fase 2, en el metabolismo de los fármacos. ¿Cuáles son los modificadores de lo que viene a ser, o los factores que modifican la biotransformación, ¿no? Hay factores químicos, ¿no? O sea, por la naturaleza química del fármaco. Por ejemplo, clorotiazida no se metaboliza, es como la digoxina, no se metaboliza en el cuerpo, se elimina de forma inalterada. En cambio, si le cambias y le agregas, ¿no?, una modificación química que es su variante, ¿no?, prima hermana, la hidroclorotiazida, que es un diurético, esta sí se va a metabolizar. Entonces miren cómo si variamos la composición química del fármaco, eso también varía el metabolismo. Pues la clorotiazida no tiene metabolismo, se elimina sin alterarse. Pero si tenemos la hidroclorotiazida, esta sí. Entonces la composición química influye. Los factores genéticos también, el polimorfismo genético. O sea, la expresión de esos complejos enzimáticos que hemos mencionado, el citocromo P450, el más importante, o en las reacciones de fase 2 también, ¿no?, la conjugación, la acetilación, tiene influencia genética, ¿no? Porque recuerden que las proteínas al final son las expresiones de los genes. Entonces, por ahí van a escuchar, por ejemplo, los llamados acetiladores lentos y los acetiladores rápidos, ¿no? Entonces, un acetilador lento, o sea, quiere decir que hace reacción de fase 2, porque estamos hablando de acetilación, ¿no?, de manera lenta, de tal manera que la fracción libre del fármaco va a aumentar, pues, ¿no?, la reacción libre del fármaco. ¿Por qué? Porque está haciendo un metabolismo lento. Tal es el caso de los japoneses, por ejemplo, ¿no? Las personas de raza asiática son acetiladores lentos. Entonces, como el metabolismo de acetilación lo hacen más lento, la fracción libre aumenta, pues, del fármaco, porque se está metabolizando más lento. A diferencia de los acetiladores rápidos. Tal es el caso, por ejemplo, de los pacientes europeos, latinoamericanos también, ¿no? Tenemos los acetiladores rápidos, en los cuales acá pues la fracción libre va a bajar rápidamente. ¿Por qué? Porque estos hacen metabolismo más rápido. Entonces, eso por el polimorfismo genético. Y esto te puede explicar, ¿no?, por qué un acetilador lento va a tener un mejor efecto terapéutico, porque va a aumentar la fracción libre, y un acetilador rápido va a tener, al tener menos fracción libre, menos efecto terapéutico. Pero también te va a explicar la toxicidad. Tal es el caso, de la isoniazida, este antituberculoso que se metaboliza con reacciones de acetilación, en la cual en el caso de las personas que son acetiladoras lentas, aumenta la fracción libre, con lo cual tengo más efecto terapéutico,
pero también aumenta la concentración de la hidrazona que habíamos mencionado. O sea, no solo de la fracción libre, sino también de este metabolito tóxico que genera neuropatía periférica. Entonces, tenemos eso, ¿no? Los acetiladores lentos en la isoniazida aumentan la fracción libre, teniendo mejor efecto, pero también aumenta la concentración de la hidrazona responsable de la neuropatía periférica. Obviamente se evita con la piridoxina, ¿no? Con la vitamina B6, eso ya se conoce. Y por el contrario, los acetiladores rápidos van a tener menos concentración libre y también menos hidrazona. Entonces, cuando te pregunten, ¿no? ¿Quiénes tienen mayor efecto terapéutico? Los acetiladores lentos. Tienen mayor efecto terapéutico porque la fracción libre va a ser mayor, pero ojo que en la isoniazida también van a tener mayor toxicidad. O sea, ¿quiénes tienen neuropatía periférica? Los acetiladores lentos tienen más riesgo de hacer neuropatía periférica, porque también se acumula más hidrazona. Los factores fisiológicos también influyen en la biotransformación, ¿no? No es lo mismo un recién nacido, un joven o adulto y un adulto mayor. Los recién nacidos y los adultos mayores tienen menos actividad enzimática, ¿ya? Las edades extremas, recuerden, recién nacido o peor todavía, los prematuros, recién nacidos prematuros, tienen menos actividad del citocromo P450. Tanto los pequeñitos como los adultos mayores tienen menos actividad enzimática en comparación a un joven o adulto. Tanto para las reacciones de fase 1, como es oxidorreducción por el citocromo, como las reacciones también de conjugación por la UDP-glucuroniltransferasa. Pues un niñito muy prematuro te van a hacer y te va a hacer al segundo día de vida, ¿no? Va a estar amarillo patito, porque no metaboliza la bilirrubina, ya que tiene menos enzimas que hacen la conjugación de la bilirrubina. Pues un prematuro al segundo o tercer día se pone amarillito, ¿no? Es la llamada ictericia neonatal, porque tiene menos complejo enzimático. Esto también explica por qué el antibiótico llamado cloranfenicol, que se metaboliza con reacciones de conjugación, que son reacciones de fase 2, produce, ¿no es cierto?, una reacción adversa llamada síndrome del niño gris. ¿Por qué? Porque un prematuro o un recién nacido, al tener menos complejo enzimático de conjugación, no metaboliza el cloranfenicol. Este se acumula y genera este cuadro que va con vómitos, cefalea, etc. Y con ese aspecto de coloración gris que le llaman por ese nombre, ¿no? El síndrome del niño gris. Entonces, miren cómo la edad influye en la alteración de la biotransformación. El sexo también, ¿no? O sea, las mujeres, ¿ya? Las mujeres son más sensibles, recuerden, al efecto por los medicamentos y también el caso del alcohol, ¿no? No es lo mismo cuando una mujer o un varón consume el etanol. La mujer es más sensible al etanol. Entonces, ¿eso por qué? Por la diferencia en los complejos enzimáticos, ¿ya? Entonces, en el caso de la mujer, recuerden que es más sensible al efecto de los medicamentos, es más sensible a la toxicidad por alcohol, ¿ya? Eso tiene que ver con una influencia hormonal, ¿ya? Con una influencia hormonal. Obviamente en las mujeres predominan los estrógenos, en los varones predominan los andrógenos, y eso influye en la expresión de lo que viene a ser en los complejos enzimáticos, ¿no? El embarazo también, pues, ¿no? La gestante tiene una serie de modificaciones fisiológicas, ¿no? Durante el paso de los trimestres del embarazo, y eso también altera el metabolismo, ¿no? Muy bien. Factores farmacológicos que alteran la biotransformación, tenemos la vía de administración, ¿no? Por ejemplo, acá la típica pregunta que siempre hacen es
¿qué vías no hacen metabolismo de primer paso? Recuerden que la vía sublingual, la vía endovenosa, son las que evitan el metabolismo de primer paso. A diferencia pues de la vía oral, la vía intramuscular, la vía rectal, que sí tienen metabolismo de primer paso, ¿no? Entonces influye, ¿no? Entonces, cuando yo quiero evitar el metabolismo de primer paso, vía sublingual. Por eso para algunos fármacos, la nitroglicerina, por ejemplo, tiene acción rápida, tiene buena biodisponibilidad, porque evita el metabolismo de primer paso, ¿no? La dosis, pues, ¿no? No es lo mismo dosis bajas a dosis altas, definitivamente, pues, ¿no? Entonces, cuando hay dosis bajas, la mayor cantidad puede metabolizarse. Dosis altas, se metaboliza una parte y la fracción libre aumenta porque al dar más dosis, solo una parte se metaboliza. La otra queda como fracción libre para el efecto terapéutico. Entonces, la dosis también influye. La unión a proteínas plasmáticas que ya hablamos, mientras más liposoluble el fármaco, más unión a proteínas plasmáticas, y eso baja el efecto terapéutico porque el que hace la actividad biológica es la fracción libre, ¿no? Y cuanto más unión a proteínas plasmáticas, entonces va a haber menos metabolismo y menos excreción. Porque recuerden que la fracción que va a transportarse y va a salir de la sangre es la fracción libre. Y es la que va a ir al órgano diana a hacer el efecto terapéutico, o a los demás tejidos para hacer reservorio, o al órgano para metabolizarse o para eliminarse. Entonces, cuanto más unión a proteínas plasmáticas, menos metabolismo, menos excreción. El pH de la orina también influye, ¿no? Porque un fármaco, cuando un fármaco ácido, se va a eliminar más cuando el pH de la orina es alcalino. Acá sí es al revés. No era como en la absorción, ¿no? Si un fármaco es ácido, se absorbe mejor en medio ácido. Si un fármaco es alcalino, se absorbe mejor en medio alcalino. Pero en la eliminación es lo contrario. Si un fármaco es ácido, se elimina, se metaboliza, hablando desde el punto de vista renal, en pH alcalino, ¿ya? Y si es alcalino, se elimina o se metaboliza mejor en un pH ácido. Acá sí es lo contrario, ¿no? Y finalmente los factores patológicos, ¿no? Miren, la falla hepática, renal, cardíaca, la desnutrición pueden obviamente influenciar en la biotransformación. Si sabemos que el hígado es el gran órgano que metaboliza, si tenemos un hígado graso, un hígado, una hepatitis alcohólica, una cirrosis, el metabolismo de los fármacos va a bajar. Por eso los pacientes con cirrosis son muy susceptibles a los efectos tóxicos de los fármacos, como las benzodiazepinas, como las aminoglucósidos que causan nefrotoxicidad, como los antiinflamatorios no esteroideos que generan gastrolesión y hemorragia digestiva, porque se metabolizan menos en un paciente con falla hepática. También los pacientes con falla renal, ¿no? Porque hemos dicho que no solo el hígado, también el riñón puede actuar en el metabolismo, ¿no? Los pacientes con falla cardíaca por la hipoxia, ¿ya? La hipoxia, la mala perfusión de los tejidos va a hacer que la distribución sea anómala en los tejidos que normalmente hay buena distribución. Hemos dicho que un fármaco una vez administrado pasa principalmente a los órganos más perfundidos. Pero si hay una falla cardíaca, hay un estado de shock, va a haber un estado de hipoperfusión y eso va a alterar obviamente la distribución. Y los pacientes desnutridos por la caída de la albúmina, ¿no? Si hay menos albúmina, hay menos unión a proteínas plasmáticas y por lo tanto aumenta la fracción libre. Y si hay más fracción libre, va hacia el órgano que hace el efecto terapéutico también, pero va al órgano que lo metaboliza o al órgano que lo elimina. Por lo tanto, un paciente con desnutrición va a tener pues menos efecto terapéutico el fármaco porque se elimina más rápido el fármaco, se metaboliza más rápido el fármaco, ya que al tener menos albúmina va a bajar la unión a proteínas plasmáticas y aumenta la fracción libre. ¿Estamos? Muy bien, eso sería todo con esta charla.
Ya, espero que se haya entendido la parte de biotransformación y la parte de distribución que hemos revisado. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Gracias por su atención.